Bienvenidos un dúo Mu S a su canal favorito, donde las emociones turcas fluyen como el tu copyright caliente en una tarde de Estambul. Soy y estoy Mu S que feliz de tenerlos conmigo hoy. ¿Listos para un viaje lleno de pasión superíndice 3N, drama y por supuesto, mucho amor? Hoy vamos a sumergirnos en un mundo de ensueño más menos o un mundo donde las miradas lo dicen todo, donde los paisajes son de postal y donde el amor, bueno, el amor lo complica todo, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de las series turcas que prometen robarnos el corazón superíndice 3N en este 2025. Porque ya estamos casi a huir, las cadenas turcas no se duermen en los laureles, siempre cocinando a fuego lento historias que nos dejaron sin aliento. Que prepu rense un cafecito turco pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos, porque este va a ser un recorrido apasionante por las producciones que, según mis fuentes, y mi corazón superíndice 3N de fan, tienen todos los ingredientes para convertirse en los plus superíndice 3 simos grandes con diéresis copyright citos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a esta aventura, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de las recomendaciones y si quieren seguir descubriendo joyas turcas conmigo, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, denle un buen me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a mí la idea de nuevas series turcas. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora pongo manos a la obra. He estado investigando, leyendo los rumores y analizando los avances para traerles una lista de series que, en mi opinión superíndice 3N, tienen un potencial enorme para conquistar nuestros corazones el plus superíndice 3 simo o más menos o. La primera serie de la que quiero hablarles es AUN sin nombre oficial confirmado. Se rumorea que se llamaru Un susurro en el bus superíndice 3 esforo, y protagonizada por Burak Deniz y Hande Erupar Rafael. Ambos son rostros muy conocidos en el mundo de las series turcas y tienen una química en pantalla que promete incendiarlo todo. La historia, según lo que he podido averiguar, gira en torno a Leyla, una joven diseu más menos adora de joyas que regresa a Estambul tras aún más menos viviendo en Europa para reclamar su herencia familiar, un argumento que a primera vista parece clásico, pero que tiene giros inesperados y una profundidad emocional que nos hará reflexionar sobre el perdu superíndice 3N, la familia y el poder del amor. Lo que me emociona especialmente de esta serie es la elección superíndice 3N de los protagonistas, porque Burak Deniz tiene una capacidad increíble para transmitir emociones con una sola mirada, y Hande Erupar Rafael es una actriz muy versátil que sabe darle una fuerza y una vulnerabilidad a sus personajes que te atrapa desde el primer momento. Además, el director, Altan Donmez, es conocido por su estilo visual impecable y su habilidad para crear atmos superíndice 3 esferas envolventes, que creo que esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en un verdadero fenú superíndice 3 meno. He escuchado que la banda sonora original será compuesta por Fahir Atakolu, lo cual aún más menos ha de un nivel de sofisticación superíndice 3N y emoción superíndice 3N a la serie. Imaginen las melodías melancu superíndice 3 licas acompañando las vistas panorámicas del bus superíndice 3 esforo y las intensas escenas entre Leyla y su interu copyright ese amoroso Demir. Los rumores también copyright N apuntan a que la serie exploraru las tensiones entre las tradiciones familiares y los deseos personales de los protagonistas, lo que la haru, AUNMU, es relatable para una audiencia global. Estoy especialmente intrigada por el papel de la antagonista, interpretada por una actriz sorpresa, cuyo personaje se rumorea que guarda oscuros secretos sobre el pasado de la familia de Leyla. La competencia será feroz y las alianzas se pondrú a prueba constantemente, aún más menos adiendo un elemento de suspense que mantendrú a los espectadores pegados a la pantalla. La siguiente en mi lista es una serie que se aleja un poco del drama romántico tradicional y se adentra en el mundo de la tecnología y el emprendimiento con toques de thriller. Se titula CEU superíndice 3 Digo Estambul y es protagonizada por un elenco joven y fresco, liderado por Aybüke Pusat y Deniz Canaktas. La historia sigue a Elif, una brillante programadora que, junto a un grupo de amigos, decide crear una startup en el vibrante distrito de Karaköy, una trama que explora temas como la ambición superíndice 3N, la competencia en el mundo tecnolu superíndice 3 Jico y los límites de la inteligencia artificial de una manera muy original y atractiva. Lo que me llamo superíndice 3 la atención superíndice 3N de esta serie es su enfoque innovador y su capacidad para conectar con el público joven. Los actores son muy talentosos y tienen una energía contagiosa, y la historia es muy actual y relevante.
Creo que CU superíndice 3 digo Estambul tiene el potencial de convertirse en un U con diéresis copyright sito entre los Ju superíndice 3 benes y de abrir nuevas puertas para las series turcas en el mercado internacional. Además de los desafíos tu copyright técnicos y empresariales, la serie Tambiu Copyright en exploraru las relaciones interpersonales dentro del grupo de amigos, revelando rivalidades ocultas, amores no correspondidos y traiciones inesperadas. Se dice que la serie cuenta con asesores tu copyright técnicos para garantizar la autenticidad de los aspectos relacionados con la programación superíndice 3N y la inteligencia artificial, lo que la haru aunmu es interesante para los amantes de la tecnología. He escuchado que la producción superíndice 3N ha invertido fuertemente en efectos visuales y gráficos para representar el mundo virtual y los avances tecnolu superíndice 3 de una manera impactante y realista. Estoy especialmente intrigada por el personaje de Deniz, un hacker enigmático con un pasado oscuro, cuyo papel será clave para el desarrollo de la trama. Su relación superíndice 3N con Elif será compleja y llena de giros inesperados, aún más menos añadiendo un elemento de suspense y romance a la serie. Los creadores de CU superíndice 3 digo Estambul, Tambiu Copyright N han prometido abordar temas sociales relevantes, como la brecha digital, la privacidad en línea y el impacto de la tecnología en la sociedad, lo que la convertirá en una serie no solo entretenida, sino Tambiu Copyright N reflexiva. Ahora si son de los que aman las historias de U con diéresis copyright poca prepurrense. Porque la siguiente serie de la que les voy a hablar es un verdadero deleite visual y narrativo. Se titula El Sultu N olvidado y nos transporta a la Estambul del siglo XVI, en pleno Imperio Otomano. La serie es protagonizada por Ali Tergenk y Berbuzar Korel, dos actores con una trayectoria impresionante en el mundo del teatro y la televisión superíndice 3N turca. La historia nos cuenta la vida de un sultú N poco conocido, Ahmedi, y su apasionada relación superíndice 3N con Kosem Sultán, una esclava que ascendió superíndice 3 al poder y se convirtió superíndice 3 en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana, una historia llena de intrigas palaciegas, amores prohibidos y luchas por el poder. Lo que me fascina de esta serie es su cuidada ambientación superíndice 3N, el vestuario impresionante y la riqueza de los detalles istu superíndice 3 ricos. Los actores son excelentes y logran transmitir la complejidad de sus personajes de una manera muy convincente. Creo que el Sultú N olvidado tiene el potencial de convertirse en un clásico y de cautivar a los amantes de las series de U con diéresis copyright poca en todo el mundo. La serie promete explorar la vida privada y los dilemas morales de Ahmed y revelando su lado humano y vulnerable. La relación superíndice 3N entre Ahmed y Kosem será el eje central de la trama, mostrando su evolución superíndice 3N desde un amor apasionado hasta una alianza stratu copyright jica para asegurar el futuro del imperio. He escuchado que la producción superíndice 3N ha contratado a historiadores y expertos en la cultura otomana para garantizar la precisión superíndice 3N istu superíndice 3 rica de la serie, lo que la haru aunmu es atractiva para los amantes de la historia. Los decorados y el vestuario serán suntuosos y detallados, recreando la opulencia y el lujo del palacio Topkapi. Estoy especialmente intrigada por el papel de los consejeros y eunucos del Sultú N, cuyos personajes se rumorea que estaru N llenos de ambición superíndice 3N y secretos oscuros. Las intrigas palaciegas y las luchas por el poder serán N constantes, aún más menos añadiendo un elemento de suspense y drama a la serie. La serie Tambiu Copyright N exploraru las relaciones entre el Imperio Otomano y otras potencias europeas de la U con diéresis copyright poca, mostrando las tensiones políticas y comerciales que marcaron el siglo XVI. Se espera que el Sultú N olvidado sea una producción superíndice 3N ambiciosa y de alta calidad, con un elenco estelar y una historia cautivadora que atraparu a los espectadores desde el primer episodio. Pero no todo es drama y pasión superíndice 3N desenfrenada. Tambiu Copyright N hay espacio para la comedia romántica, y la siguiente serie de la que les voy a hablar es una joyita que promete hacernos reír a carcajadas. Se titula Amor a la turca y es protagonizada por Alar Ertuğrul y Elçin Sangu, dos actores con un gran sentido del humor y una química en pantalla irresistible. La historia sigue a Deniz y Asl, dos personas completamente diferentes que se ven obligadas a trabajar juntas en un proyecto creativo en Estambul, una trama llena de situaciones divertidas, enredos amorosos y personajes en traumas menos hables. Lo que me encanta de esta serie es su frescura, su ritmo con diéresis gil y su capacidad para hacernos desconectar de los problemas del dúa a dúa.
Los actores son geniales y logran transmitir la energía positiva de la serie de una manera muy contagiosa. Creo que Amor a la Turca tiene el potencial de convertirse en un con diéresis copyright sito entre el público que busca una serie ligera y divertida para pasar un buen rato. La serie promete explorar los estereotipos culturales y las diferencias de personalidad entre Denise y Asl, generando situaciones CEU superíndice 3 micas y románticas. La serie también copyright en mostraru la vida cotidiana en Estambul, con sus calles bulliciosas, sus mercados coloridos y sus tradiciones arraigadas. He escuchado que la producción Superíndice 3N ha contratado a guionistas especializados en comedia para asegurar que la serie sea divertida y original. Los diálogos serán ingeniosos y llenos de referencias a la cultura turca, lo que la hará aún es atractiva para el público local. Estoy especialmente intrigada por el papel de los amigos y familiares de Denise y Asl, cuyos personajes se rumorea que serán copyright intricos y divertidos. Sus intervenciones en la relación superíndice 3N de los protagonistas generaron situaciones inesperadas y CEU superíndice 3 micas. La serie también copyright en exploraru los desafíos profesionales de Denise y Asl, mostrando sus ambiciones y sus dificultades para alcanzar el con diéresis copyright sito. Se espera que Amor a la Turca sea una serie refrescante y entretenida, con un elenco talentoso y una historia original que hará reír y suspirar a los espectadores. Y por último, pero no menos importante, quiero hablarles de una serie que, según mis investigaciones, estuvo generando mucha expectación superíndice 3N en Turquía. Se titula Sombras del pasado, y se adentra en el oscuro mundo del crimen organizado y la corrupción superíndice 3N política, con toques de drama psicolu superíndice 3 Jico. Estu protagonizada por Quantatl y Serine Isarkaya, dos actores conocidos por sus papeles intensos y dramáticos. La historia sigue a Kartal, un detective atormentado por su pasado que se ve envuelto en una conspiración superíndice 3N que amenaza con destruir su vida y la de sus seres queridos, una trama llena de suspense, giros inesperados y secretos ocultos. Lo que me atrae de esta serie es su atmos superíndice 3 esfera inquietante, su ritmo trepidante y su capacidad para mantenernos al borde del asiento. Los actores son excelentes y logran transmitir la angustia y la desesperación superíndice 3N de sus personajes de una manera muy convincente. Creo que Sombras del pasado tiene el potencial de convertirse en un con diéresis copyright sito entre el público que busca una serie emocionante y adictiva. La serie promete explorar la psique de Kartal, revelando sus traumas y sus motivaciones para luchar contra el crimen. La relación superíndice 3N entre Kartal y Leila, una abogada idealista que se cruza en su camino, será compleja y peligrosa, a medida que ambos se adentran en un mundo de corrupción superíndice 3N y violencia. He escuchado que la producción superíndice 3N ha contratado a ex agentes de la policía y expertos en criminología para garantizar la autenticidad de las escenas de acción superíndice 3N y las investigaciones policiales. La serie también copyright en exploraru los dilemas morales de los personajes, mostrando las consecuencias de sus decisiones en un mundo donde el bien y el mal se entrelazan. Estoy especialmente intrigada por el papel del antagonista, un político corrupto con un poder ilimitado, cuyo personaje se rumorea que será implacable y despiadado. La lucha entre Kartal y el político será constante y llena de riesgos, a medida que ambos se enfrentan en un juego de poder donde la línea entre la justicia y la venganza se difumina. La serie también copyright en exploraru las consecuencias del pasado en el presente, mostrando CEU superíndice 3 los errores y los secretos pueden volver para atormentar a los personajes. Se espera que Sombras del pasado sea una serie oscura y emocionante con un elenco estelar y una historia que mantendrá a los espectadores pegados a la pantalla hasta el último episodio. Estas son solo algunas de las series turcas que prometen robarnos el corazón superíndice 3N en 2025. Por supuesto, hay muchas otras producciones en camino, y estoy segura de que nos esperan muchas sorpresas y emociones fuertes. El mundo de las series turcas estuvo en constante evolución superíndice 3N, y siempre hay nuevas historias por descubrir. Este aún más menos o ademur se estu en explorando nuevos formatos y geu copyright neros, desde series de ciencia ficción superíndice 3N hasta adaptaciones de clásicos literarios turcos. La industria del entretenimiento turco estuvo apostando fuerte por la innovación superíndice 3N y la creatividad, lo que promete un futuro aún brillante para las series turcas en el mercado internacional. Espero que esta lista les haya gustado y que les haya dado algunas ideas sobre copyright series ver el plus superíndice 3 simo más menos o
recuerden que estas son solo mis recomendaciones personales, y que cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Lo importante es estar abiertos a descubrir nuevas historias y a dejarse llevar por la magia de las series turcas. Y bien, corazones enamorados, llegamos al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos un camino lleno de posibles nuevos amores, dramas intensos y situaciones que nos harán suspirar. Recuerden que hemos hablado de Un susurro en el bus superíndice 3 Esforo, la serie romántica que promete encendernos la pantalla, CU superíndice 3 Digo Estambul, la serie juvenil con un enfoque innovador, El Sultu olvidado que nos transportará a un pasado lleno de intrigas, amor a la turca para reírnos a carcajadas, y sombras del pasado, que nos mantendrá al borde del asiento. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber estado conmigo hoy. Su presencia y su apoyo significan el mundo para mí. Es gracias a ustedes que este canal sigue creciendo y que podemos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright series de esta lista les llamaron mu, la atención superíndice 3N? ¿Hay alguna otra serie turca que es tu copyright N esperando con ansias para el 2025? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra pasión superíndice 3N por las series turcas y para conectar con otros fans. Además, si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejármela en los comentarios. Estoy siempre abierta a escuchar sus ideas y a crear contenido que les guste y les interese. También copyright N quiero invitarlos a seguirme en mis redes sociales, donde comparto noticias, avances y curiosidades sobre las series turcas. No se pierdan mis publicaciones y estemos en contacto. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad. Espero que sigan disfrutando de las series turcas tanto como yo y que podamos seguir compartiendo nuestra pasión superíndice 3N por este maravilloso mundo del entretenimiento. No olviden que el amor y la emoción superíndice 3N es tú, N a solo un clic de distancia. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Que tengan un día lleno de amor y buenas series turcas. Adiós superíndice 3S.